El día de hoy, del insecto del cual les vengo a hablar o del que les traigo, se les conoce comúnmente como las hormigas arrieras u hormigas cortadoras de hojas. Para dar comienzo, hablaré sobre el orden del insecto y sobre su familia. Bueno, estas hormigas son pertenecientes al orden de las himenópteras, del suborden de la Apócrita. Estas hormigas también pertenecen a la familia de las formícides. Los himenópteros constituyen a uno de los órdenes más numerosos de insectos que existen actualmente en el planeta, ya que cuentan con aproximadamente 153.000 especies descritas y más de 2.000 especies extintas. En este video les vengo a traer mucho sobre sus características, sobre el tipo de metamorfosis que tienen estos insectos, sobre su aparato bucal, sobre cómo se alimentan, los daños que ocasionan, si son buenas o no para el medio ambiente, algunas curiosidades de ellos, entre otras cosas. A continuación les hablaré acerca sobre la metamorfosis que tiene este insecto. Bueno, estas hormigas tienen una metamorfosis completa. ¿Por qué metamorfosis completa? Bueno, esto a que pasan por diferentes etapas, lo que significa que el estado juvenil de ellas lo pasan de larvas a pupas, hasta después convertirse en lo que las conocemos como las hormigas. Es decir, pasan por cuatro fases. La primera es el huevo, después del huevo pasan a lo que vienen siendo las larvas, después de las larvas a pupas, y de ahí para su salto final que vienen siendo en lo que son las hormigas arrieras, o lo conocemos como su etapa adulta. Aparte de esto, las hormigas, el tipo de aparato bucal que estas tienen está conformado por 4 piezas más que nada. Estas piezas son denominadas, se llaman el labro, la mandíbula, la maxila y el labio. Gracias a estas partes de estas hormigas tienen diferentes funciones, que es chupadoras y cortadoras, que esto les ayuda para al final de cuentas para su alimentación o hacer otra de sus actividades. Al igual de esto, estas hormigas tienen varios apéndices, el cual se les llama palpos. Ahorita les hablaré acerca sobre su importancia que tienen en el medio ambiente o en el medio ecológico. Bueno, este tipo de insectos son muy trabajadoras. ¿Qué es lo que hacen en ocasiones? Bueno, muchas de las veces recolectan algunas basuras o residuos que se van encontrando en el camino, ya sea en tu jardín, en la calle, etc. Ellas recogen ese tipo de basuras y se las llevan a sus hormigueros. Estas, muchos pensarán que se alimentan simplemente de las hojas que recolectan, o de las hojas que muchas de las veces cortan de los árboles, de algunos cultivos, etc. Pero no es así. Estas hormigas no se alimentan principalmente de esto. Lo que hacen estas hormigas es de que recolectan y almacenan todas esas hojas y basuras para convertirlos en una tipo pasta, que es un hongo, mejor dicho, porque ellas cultivan un hongo, el cual del hongo ahora sí ellas se alimentan. Esa es su principal fuente de alimentación. Obviamente se alimentan de otras cosas, pero lo primordial es el hongo que ellas cultivan o que ellas crean de el montón de hojas que van recolectando en el camino. A continuación les hablaré sobre el tipo de insecto que es esta hormiga. ¿A qué me refiero con el tipo de insecto? Bueno, les hablaré si son biológicas o son perjudiciales para el medio ambiente. Bueno, para empezar, son de las dos cosas. Son tanto biológicas como, al igual que perjudican no al medio ambiente, pero sino alrededor o donde están ellas. ¿Por qué? Bueno, una de sus desventajas o de por qué son perjudiciales es porque, como bien su nombre los dicen, son las recolectoras de las hojas. Esto quiere decir que no solo de los árboles o de las hojas que caen de los árboles ellas recolectan, sino que también este tipo de insectos arrancan las hojas de las plantas o de algunos cultivos que apenas están haciendo.
por así decirlo, si el hormiguero está muy cerca o está cerca de donde cultivaron cierto tipo de verdura o lo que sea, estas hormigas muchas de las veces impiden el crecimiento de la misma. ¿Por qué? Porque van arrancando esas hojitas y muchas de las veces hace que esa plantita que apenas estaban haciendo se muera. Pero por otro lado tenemos que es el aspecto importante de ellas, su aspecto beneficioso, por así decirlo, ya que estas mismas se encargan muchas de las veces de trasladar una gran cantidad de nutrientes para el suelo. El suelo es muy importante para cualquier tipo de cultivo. Esto, ¿qué es lo que hacen muchas de las veces? Bueno, estas promueven la acumulación de la materia orgánica, que bien sabemos que para que un suelo sea bueno tiene que tener una muy buena materia orgánica para tratar de cultivar cualquier tipo de vegetal o lo que sea. Entonces la importancia de esto es de que promuevan la acumulación de la materia orgánica por donde caminan, van dejando rastros de materia orgánica, de algunos nutrientes que son buenas. También estas hormigas ayudan para las modificaciones del suelo de una manera positiva. Esto hace que la porosidad, su textura y su densidad sean mejores, así que generan una mejor aireación e infiltración del agua, así como que la tierra esté un poco más suelta, y entre otras cosas. Como bien lo comentaba, estas hormigas también se suben a los árboles, y cuando estas hormigas se suben a los árboles, podan el árbol o podan ciertas partes del árbol, y esto también es beneficioso entre comillas. ¿Por qué? Porque con esta poda permite que el sol llegue directo al suelo. Muchas de las veces en el suelo podemos encontrar diferentes tipos de semillas que caen o que se encuentran ahí o que ellas mismas van dejando por el camino. Entonces cuando llega directo al suelo, estas semillas llegan a germinar. ¿Por qué? Porque a la parte donde podaron el árbol entra, como les digo, directo al suelo, y esto hace que empiecen a germinar ese tipo de semillas, y ya sea que salgan flores, entre otras cosas que ayudan para el medio ambiente. El hábito de estas hormigas, bueno, estas hormigas son defoliadoras. ¿Por qué defoliadoras? Bueno, ya lo dijimos anteriormente que ellas recolectan en las hojas y muchas veces se alimentan de un hongo que crece de las hojas. Entonces los insectos defoliadores son los que se alimentan de las hojas de las plantas, de los árboles, entre otras cosas, y esto hace que muchas de las veces provoque la caída del mismo cultivo, de la planta, entre otras cosas, y que se muera. O sea, como les digo, tiene sus partes positivas, también tiene sus partes negativas, como todo. A continuación les hablaré un poco de sus generalidades de estos insectos. Como ya lo mencioné, hablaré sobre sus generalidades. ¿A qué me refiero con esto? A todo lo relacionado con este tipo de insectos. Sobre su ciclo de vida, los daños que hacen, el hormiguero donde están ellas, entre otras cosas. Bueno, empezaré hablando un poco sobre su hormiguero o sobre dónde habitan. Estas hormigas crean hormigueros que llegan a alcanzar los 700 y los 1000 metros cuadrados. Y en estos hormigueros están conformados por diferentes cámaras. Algunas de ellas son utilizadas para el cultivo del hongo simbionte, que es el hongo que ellas crean a la hora de recolectarle las hojas del suelo, entre otras cosas. Entonces, en estos hormigueros se encuentran en tanto las hormigas obreras, que son las que hacen todo el trabajo, la hormiga reina y la hormiga macho. La reina solamente habita una por cada hormiguero. Bueno, como ya los dijimos, tienen diferentes cámaras. Otras de estas cámaras que tienen este tipo de insectos son destinados o los usan como basureros. ¿Qué podemos encontrar aquí? Bueno, ellas depositan ahí la basura, algunas cosas que no les sirven a ellas, ahí las van y las depositan, al igual que desechos y muchas de las veces también los cadáveres de estos mismos insectos. Porque sí, los cadáveres que van encontrando de su misma especie, las hormigas obreras, los llevan ahí a los basureros y ahí las mantienen. Estas cámaras están comunicadas entre sí por innumerables galerías con profundidades de entre 4 y 5 metros.
o sea que los hormigueros son muy grandes y en estos hormigueros podemos encontrar un sinfín de cosas. Bueno, les hablaré sobre el ciclo de vida que tienen este tipo de insectos. Para empezar, como ya los dije, empiezan por lo que es el huevo, se convierten a larvas, pupas y por último que es lo del adulto. Bueno, de huevo duran 25 días aproximadamente. Después de estos se convierten en lo que viene siendo la larva, que dura 22 días, poquito más, poquito menos. Después de lo que viene siendo la larva, pasan a la parte final que viene siendo la pupa, que dura alrededor de 10 días. Y por último, la etapa adulta de estas, que en esto sí puede variar mucho por diferentes características que pasen. Según eso está escrito son 120 días lo que dura una hormiga adulta, pero por diferentes cuestiones que puede que muera antes la hormiga, entre otras cosas. Bueno, después de esto, después de hablar sobre su ciclo de vida, les hablaré sobre los daños que causan, aunque anteriormente ya había mencionado algunos, pero hablaré un poco más a fondo sobre esto. Bueno, los daños que causan estas especies son muchos, ya que consiste en deshojar totalmente o parcialmente la planta, árbol, etc. Pero esto no es todo. El impacto que tienen en lo económico es mucho, ya que depende del estado de desarrollo de la planta. Bueno, aquí es donde entramos al tema de que si hay hormigueros cerca donde cultivaron cualquier cosa, bueno, esto implica varias pérdidas para la persona que cultivó eso, ya que muchas de las veces causa la muerte de varios cultivos y a la hora de que vayan a cosechar puede que se espere menos de lo que ellos estaban pensando. Así que sí, estas hormigas, como los dije, si hacen cosas buenas, hacen cosas positivas, pero también el daño que causan estas es demasiado. ¿Y por qué? Porque muchos pensarán, están muy pequeñas, ¿cómo pueden hacer que mueran varias plantas? Bueno, estas hormigas es el único insecto que puede soportar hasta 3 veces su mismo peso sin mermar su rendimiento. Esto quiere decir que estas hormigas aguantan mucho peso y pues hacen que el trabajo de ellas sea mucho más eficiente. También cargan 14 veces su propio peso corporal y diariamente o al día más o menos recorren 1 kilómetro, por así decirlo. Bueno, ya sea más, sea menos, pero por ahí varía los kilómetros que recorren. La actividad que tiene una colonia de arrieras se divide por 3 etapas, que viene siendo el corte y el transporte de la materia vegetal, el cultivo del hongo por el cual ellas se alimentan, o si su principal fuente de alimentación, y por último la disposición final de los desechos, que son esas cosas que ya no utilizan ellas, que como ya les dije, los mandan para la cama en el basurero. Las hormigas arrieras las hormigas obreras que hay en el hormiguero miden entre 5 y 12 milímetros aproximadamente. Como lo dije, son 12 milímetros. Bueno, aparte de que su principal fuente de alimentación es el hongo que ellas cultivan, estas pueden ser depredadoras de cualquier tipo de animal o planta que se lleguen a encontrar. Pueden incluso llegar a comerse a un gran mamífero, aunque les cueste meses conseguirlo o consumirlo. Estas pueden acabar con ese mamífero, obviamente que ya esté en su etapa de descomposición o que ya esté muerto. Una de sus curiosidades que tienen este tipo de insectos es de que, aunque parezca que solamente tienen 2 ojos, que son lo único que ven, pues no es así. Estas están llenas de una gran cantidad de pequeños ojos que son denominados omatidios. Tienen 3 ocelos u ojos simples en la parte superior de la cabeza que lo utilizan para así orientarse y saber hacia dónde ir. Estas igual son capaces de utilizar las hojas que ellas van recolectando como una balsa
y para navegar por las aguas cuando hay como charcos o pequeñas cosas así. Bueno, ellas utilizan sus hojas para pasar por ahí. Solventan zonas de paso sin comunicación, construyendo puentes de hormigas vivas. O sea, ellas se van ayudando al momento de crear puentes para pasar a otro lado, pero hacen sus puentes con esas mismas hormigas, por las obreras, porque son las que hacen todo este trabajo. Y bueno, esto es lo que investigué yo, fue la información que recabé, fue todas las cosas importantes que estuve viendo. Ahora les voy a decir, bueno, desde mi punto de vista, lo que opino, lo que pienso de este tipo de insectos. La verdad son insectos muy buenos, tienen grandes habilidades o que pueden hacer varias cosas, y la verdad son unas hormigas o uno de los insectos más trabajadores que podemos encontrar en el planeta Tierra. Y son inteligentes, porque ya como el último que le mencioné, que pueden crear puentes con las hormigas vivas, es algo muy interesante. Y algunas de sus características, el cómo se alimentan, en que muchos pensarán que comen de esas hojas que van recolectando, que arrancan de los cultivos, pero no es así. Estas crean su hongo y de ahí es su principal fuente de alimentación. La verdad tienen un montón de cosas, un montón de características, y que si investigamos podemos encontrar muchísimas más cosas. La verdad, estas hormigas, como ya les dije, son increíbles, son insectos muy buenos. Aunque bueno, si las molestas, si las quieres agarrar y las empiezas a molestar, puede que te muerdan, pero pues más que nada como su método de defensa, porque son insectos muy pequeños y sí, y todo, pero pues si llega alguien más grande, pues obviamente se van a tratar de defender o de cuidar a los suyos, cuidar a la reina, entre otras cosas. Así que sí, es todo de mi parte del video. Espero les haya gustado, espero les sea interesante y les sea útil esta información, que la verdad desde mi punto de vista fue un trabajo muy importante, muy interesante. Y pues ya es todo, como les dije, espero les haya gustado y nos vemos.